Listo. Buenas noches de nuevo. Estamos en la 101ª reunión del Círculo Lovecraftiano y de Horror. Y en esta ocasión, después de haber discutido el cuerno del horror de E.F. Benson, vamos a platicar de el cuento titulado Smee de A.M. Burrage. Y este es un cuento clásico de fantasmas para contar en Navidad. Y le voy a pedir por favor a Chago que nos platique un poco acerca de este autor. ¿Quién era o qué nos puedes platicar de Alfred McLellan Burrage? Bueno, Chago parece que está indispuesto. Le voy a comentar muy rápidamente. Alfred McLellan Burrage, nacido en 1889, fallecido en 1956, fue un escritor británico. Fue muy conocido en su tiempo por ser autor de ficción para chicos, para muchachos, para jovencitos, y publicaba bajo el seudónimo de Frank Leland. Tuvo una serie muy popular dentro de este género que se llama Tufty, y después de que murió ha sido muy conocido precisamente por sus cuentos de fantasmas. Su padre, Alfred Sherrington, y su tío, Edwin Harcourt Burrage, los dos también fueron escritores precisamente de ficción para jóvenes, para jovencitos. Él fue a la escuela de la abadía de Santa Agustina en Ramsgate, y después de que muere su padre, él se empieza a dedicar a escribir ficción, en parte para mantener a su familia. Y su principal mercado era las revistas pulp británicas como The Grand Magazine, The Novel Magazine y Castle Magazine. Fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Él publica el Victor Golan publica después sus memorias como cabo, llegó a ser private, o sea, cabo. Y bueno, es también conocido por los cuentos para niños que hizo. Las historias de fantasmas que él escribió fueron recogidas en la antología Some Ghost Stories de 1927 y Alguien en el Cuarto de 1931. Y bueno, él murió, no me lo van a creer, un 18 de diciembre de 1956. Estamos celebrando su aniversario luctuoso. Bueno, Me ¿con qué me gustaría agregar algo acerca de él, Abraham. Sí había visto de hecho iba a decir de que, pues feliz aniversario luctuoso a Burrage. Alfred Burrage es una de las personas que quedan sumidas en la niebla del olvido porque no es un escritor famoso. Sin embargo, es un escritor muy prolífico. Como ya mencionó Abraham, los datos generales están ahí, pero más que nada, él sí peleó en la guerra, pero él se inscribió en un club que se llamaba el Club de los Artistas Rifleros. Era una especie de organización en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, bueno, incluso de la Guerra Boer, que era para estudiantes universitarios o graduados, incluso había doctores, que decían, pues yo no quiero que me conscriban, vaya, que te metan al ejército a la fuerza, yo quiero, digamos, tener una especie de colchón. Entonces, era una organización que decía, nosotros somos gente de inteligencia, y de ahí los agarraban como a oficiales. Entonces él se mete aquí y lo mandan a la guerra. Él empieza a escribir desde muy chico, desde los 16 años, y desde los 16 empieza a ganar dinero. Escribió un montonal increíble de cuentos de amor, cuentos románticos, porque era lo que vendía en esa época. Entonces, los editores de esa época, empieza la Primera Guerra Mundial, y desde las trincheras, desde la batalla de Passchendaele, él escribía.
y tuvo la suerte porque lo censuraban mucho en esa época las cartas de los militares a su casa. Él tuvo la suerte de congeniar con un chofer del ejército de los Royal Marines de Inglaterra, que le vendió por 2 chelines un montón de sobres que eran considerados correo privado, y en el sobre decía: por mi honor que este correo es para mi familia. Y sí, por su honor era para su familia, pero eran cuentos que él les mandaba, y que mientras él estaba peleando en Francia, cada semana se publicaban 3 o 4 historias de él románticas las revistas pues de moda de la Inglaterra de esa época. La cosa aquí que está muy interesante es que en esa época ninguneaban a las historias militares. Entonces él le escribía a su mamá: por favor, mijo, mándame otras 2 o 3 historias, otros 2 o 3 cuentos románticos. Mamá, te estoy mandando bastantes cosas de la guerra y cosas bien, bien interesantes del frente. Y la mamá le decía: es que los editores dicen que no quieren publicar eso, o sea, a nadie le interesa leer historias de la guerra. Y este libro, que es el que yo leí, What is War, para mí es una de las novelas más padres de la Primera Guerra Mundial, porque incluso la firma como Private X, porque él decía en una carta que le dijo a una mujer, una editora que se apellidaba Sawyers, le dice: yo quiero contar una historia de todos nosotros, de todos los soldados que estamos peleando acá en Francia. No quiero decir que soy yo. Es contemporáneo de Lovecraft, y le pasó lo mismo que a mucha de esta gente de la época de Lovecraft, que en esa época preferían escribir con seudónimos, así que mucha de la obra de Burroughs está perdidísima. Eh, Él tuvo muchos problemas que en estos tiempos los psiquiatras calificarían, a lo mejor, o los psicólogos, como PTSD, el Post-Traumatic Stress Disorder. Él empezó a tomar mucho después de la guerra, pero eso no paró que siguiera escribiendo y publicándose. Cuando él se da cuenta que se venden más las historias de los cuentos de terror, eh, comienza a escribir mucho más cuentos como este que vamos a discutir, y empieza a ganar mucho dinero. Incluso este libro, el de What is War, le dieron un adelanto increíble para la época, como 500 libras, que para libros más de la guerra de esa época les daban 50, les daban 30 libras de adelanto. A él le dieron 500 libras, y sin embargo fue el peor vendido de guerra de esa época. O sea, se vendieron muchos más, otros de gente que ni siquiera fue a la guerra. Y él estaba muy decepcionado para el final de su vida. Se hace muy amigo de Goldsmiths, que eran fueron los que adquirieron una casa de editorial, y él se hace muy amigo de la esposa de otro colega escritor, y se escriben mucho, mucho, y está raro porque nunca habla de su esposa. Habla de que, bueno, voy a ir con tu esposo a tomar té, pero tomar té es un eufemismo de la época victoriana para decir que van a ir al pub a ponerse hasta las chanclas, ¿verdad? O sea, decían: vamos a tomar té, las casas de té. A lo mejor Ramón ha escuchado el término, pero no se vendía té. Es como decir el café iguana: no se vende café, se vende cerveza. Era lo mismo en esa época. Él muere allá en los años 50. Alfred Hitchcock era un gran fanático de la literatura de Burroughs, y pues se han adaptado varias cosas a la televisión. Les recomiendo, aparte de esta noveleta, porque no es novela, es noveleta, la de What is War, la de The Cat of the College, está muy padre. Aquí sale el escritor Lee Hall, fue el que escribió el guión para Billy Elliot. Se basó en esta historia, y de hecho a mí una de las historias de Burroughs que más me gustan se llama Dear Miss Esme, que está padrísima, es una comedia. Trata de un niño que, por circunstancias de la vida, no se las voy a spoilear, pero búsquenla, se tiene que disfrazar de niña, y lo mandan sus papás a un colegio de niñas en Inglaterra, un colegio privado de niñas. Y o sea, de cuenta que es el análisis de la vida de un colegio privado de monjas, de niñas, visto desde la óptica de un niño que está disfrazado de mujer. Está increíble. O sea,
de aquí, como les digo, se basó Billy Elliot y se han basado muchos. RuPaul ha dicho de que es su libro favorito. Se los recomiendo bastante. Yo creo que es de los primeros antecedentes de la cultura drag de la época, de todos los tiempos, bueno, al menos de la época moderna, y proviene directamente de un ex militar que fue herido en Francia, victoriano. Al momento de su muerte, es la única vez que vemos que tuvo una esposa, y eran pues vaya, la tenía básicamente escondida, pero ella es la que se encargó de seguir mandando. Después de la muerte de Burrage, ella siguió mandando muchos de sus cuentos y siguió viviendo de estos hasta el final de su vida. Creo que fue allá por los 70s, 80s. Gracias. Gracias, Chavo, excelente aporte. Y bueno, ¿quién se quiera reventar la reseña de SME? ¿Le sigues tú, Chago, o quién será? Ramón, adelante, Ramón. No acostumbro a hacer reseñas o síntesis muy detalladas. Si me lo permiten, solamente contaré las partes importantes de la trama. Pues es una historia otra vez muy británica, donde un grupo de personas están en una casa, y es un cuento dentro de un cuento. Tiene una estructura así como de matrioshka, porque empiezan diciendo, bueno, vamos a jugar un juego, y uno de ellos dice, sí, pero este juego no, yo no voy a jugar a las escondidas. ¿Y por qué? No, porque una vez jugué una variante de las escondidas, una variación de ese juego llamado SME, que pues es una aliteración de It Is Me en inglés, y pues no me gustó el resultado. Y pues picados por la curiosidad, la gente que está en esta casa le preguntan, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en esa ocasión? Y le dicen, pues lo que ocurrió fue que había, pues, una presencia extraña en el juego, ¿no? Entonces, el cuento dentro del cuento, en esta estructura de muñeca rusa, es la historia de otro grupo de británicos de clase media alta que están en una casa y que se ponen a jugar SME, pero en la casa murió una mujer por un accidente bastante estúpido. Están jugando escondidas, o esta variante, el SME, y abre una puerta pensando que era una habitación, y en realidad daba a una especie de sótano o de cava, y la pobre desventurada se precipita pues por la pendiente de las escaleras y se rompe el cuello, ¿no? Entonces la dueña de la casa les advierte de que no abran esa puerta porque pues alguien puede en la oscuridad caer ahí, ¿no? ¿En qué consiste el juego de SME? Pues es un juego muy medio, yo iba a decir medio tonto, pero bueno, son británicos. Es un juego en el que la persona que es el SME no revela su naturaleza sino hasta el final. Entonces tienes que ir por descarte viendo quién es el SME, que puede o no estar escondido incluso. Es que supone que gritas, ¿no? SME. O sea, ves a alguien y dices SME. Y la otra persona dice SME. Si no contesta, entonces él es el SME, ¿no? Y te sientas al lado de esa persona. Sí, así funciona, ¿no? Insisto, pues es un juego medio británico ahí, medio... Se me hizo divertido. Medio menzón, pero en fin, si nos ponemos a calificar el cuento, no terminamos con el cuento. Pero el caso es que en ese juego hay alguien que está jugando con las personas y que aparece y desaparece. Hay una presencia. A ratos parece que hay 13 personas jugándolo, luego hay 12. Hay quien dice que tocó la mano de alguien en un ropero, pero no, en el ropero no hay nadie. Y como en buena narración británica, a una pareja, bueno, al hombre le reclaman que se escondió para hacer el amor con una mujer,
y como en cualquier novela de enredos británica, dicen, no, yo no fui. No, ¿cómo no? Pues sí, no aparecían. Y es una falta de respeto que tengas sexo en mi casa sin avisarme, ¿no? Algo así muy británico, ¿no? O sea, si te puedes analizar, la trama es bastante curiosa, ¿no? Pero así son los de las islas. Entonces, pero no, todo se resume a que esa tercera persona que los acompañó y que merodeaba y revoloteaba alrededor suyo, pues es el espíritu de la muchacha que en su prisa por jugar el Smith se precipitó al vacío de las escaleras, ¿no? Y lo descubren al final por descarte, ¿no? Como si fuera verdaderamente el Smith, o sea, que estuvieron jugando todo el tiempo con un fantasma, con el fantasma de una mujer fallecida en dicha casa. Sí, yo creo que la escena así interesante es cuando este chavo, que es el narrador, bueno, esta persona, como que va corriendo, bueno, y va, es me. Entonces se sienta y al lado está este ser o esta persona que no sabe él que es un ser. Y entonces como que le trata de sacar plática, porque todo el tiempo pensaba que era una mujer que estaba, yo creo que ya le había echado ahí el Como que ojo. la quiere como seducir. Ajá, y le dice, ay, ¿quién eres? Y que no sé qué, y no le contestaba. Entonces dice, ay, esta persona se está tomando demasiado en serio el juego. O sea, Entonces ya se queda así callado, ¿no? en México, cuando se aparece un fantasma, dicen los mexicanos campiranos que hay que insultarlo y hay que cubrirlo de majaderías y de groserías para que se asuste. Los británicos quieren seducir a sus fantasmas, cosa que a mí me parece muy curioso, pero bueno, así son los británicos. Bueno, el caso es que está ahí él sentado y bueno, ya se queda al lado de esta persona y luego pues llega alguien diciendo es me y a él entonces él ya como que la invita a sentarse, entonces están los tres, o sea, hay un testigo y están los tres y empiezan a hablar estos dos y luego ya después llegan por ellos, ¿no? Y ahí es cuando se dan cuenta que el ser que estaba al lado todo este tiempo pues había sido Brenda, creo que se llamaba Brenda. Brenda Brown, ¿no? Brenda Brown, sí. Puedo agregar algo nada más. Hay un biógrafo alemán, hay muy poca información de este señor, pero un biógrafo alemán, Rex Lommer, dice que en los pocos cuentos que este Burrage menciona el nombre Esme, se refería a historias que le habían pasado a él. Como ahorita lo decía Ramón, es Esme, suena de Isme, Esmeralda podrías decir, pero es Isme, entonces es gracioso cómo esto le pasó a lo mejor a él. Hay un pedazo en otro relato del general Dorry, que es una serie de cuentos de la guerra y de terror, que hay un vampiro que se llama Isme que le iban a disparar haciendo popó en un baño de pozo, y también se llama Isme. Y el que les había relatado del niño que se disfraza de mujer, pues se llama Poor Dear Isme, porque era su nombre. Entonces es gracioso, a lo mejor le pasó lo de que durante la guerra casi lo mataban mientras estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Se disfrazó de niña en algún momento de su vida, Burrage, y aparte jugó este juego de escondidas con fantasmas, ¿no? Estaba hablando de él mismo. Bueno, pues esa es más o menos la reseña. A ver quién se apunta para empezar a dar ya sus comentarios. John dice que se lo quiere acabar como el elote. Adelante, John, dale. Hola, chicos, a ver, déjame acordar. Yo no pedí mano, pero bueno. Saca el elote, ponlo ahí, ándale. Ya me lo voy acabando. Bueno, digo, no sé, hoy los cuentos no me gustaron ninguno, pero bueno, se me vino a la mente la escena del Conjuro. Digo, desde el principio supe en que iba a terminar por la escena del Conjuro y así como que ya acabó el cuento, ya qué sorpresa. No sé si se acuerdan de esa escena del Conjuro, cuando es poner a cuáles escondidos, pero
pero no dice la palabra esa, sino que aplauden. Bueno, esa escena me gustó mucho, El Conjuro. Creo que fue la primerita. Le doy un 7. Un 7, ¿es todo tu comentario? Sí, sí. Ok, ¿quién quiere continuar? ¿Quién quiere opinar acerca de este cuento? Chago, por favor. Y una vez, como decía mi gerente, lo que se va a pelar, que se vaya cocinando, como los elotes que está haciendo Johnny, que no nos invita. A mí se me hace que tiene tintes de comedia, obviamente, comedia de terror, pero también tintes muy sexualizados. O sea, yo no puedo imaginar, yo jugué mucho a las escondidas de niño, pero no puedo imaginarme que en un household victoriano estén jugando a las escondidas el papá, la mamá y los hijos. O sea, está muy raro porque hay gente de todas las edades, ¿no? Bueno, están jugando al ESME, es lo que les platica. Entonces, eh, se me hace que tiene ciertos tonos sexuales muy, muy llamativos. Este juego nunca lo jugué, pero está interesante. Me hubiera gustado jugarlo en mi infancia. Ahorita ya la edad yo creo que ya no me lo permite. Y los tiempos menos. O sea, aquí se puede prestar para muchas malas interpretaciones. Pero sí me gustó, me entretuvo por el lado cómico. No creo que sea muy terrorífico. Pudo ser esta misma morena alta que él decía, es que la morena alta fue la que me estaba jugando. No, no, o sea, a lo mejor simplemente él estaba con la señora Harrington, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ahí andaban dándose arrumacos en el cuarto de lavandería, pero él mantiene su caballerosidad diciendo, no pasó nada, se nos apareció un fantasma, había 13 personas porque las contaron y eran 13, no eran los 12 que estaban en la casa. Entonces, es interesante por el lado pícaro. Yo le llamaría un cuento de terror pícaro, y sí me gustó mucho. De una vez lo voy a calificar con un rotundo 10. A mí me interesaría más leer estos cuentos de A.M. Burroughs, porque hay otros que sí son un poquito más terroríficos, digamos, más serios. Fue un excelente aporte, Abraham. Gracias por haberlo traído. Yo nunca lo había leído y sí se me hizo bastante interesante porque es del lado de un adolescente que quedó traumado, según él, y por eso ya no juega a las escondidas, o se está haciendo el interesante, no sabemos, pero es gracioso, o sea, es muy chistoso. Morgan dice que ella le da un 6, a Morgan no le gustó mucho, se le hizo muy bobo, pero yo sí le doy un rotundo 10. Muy bien, Talamantes, tu comentario, y también si ya quieres calificar o si no, hay tiempo. Sí, está bien. A mí se me hizo muy interesante porque básicamente el autor sabe cómo contar este tipo de historias. O sea, es muy difícil cuando estás sentado intentando escribir una historia de horror, aunque sea sencilla, aunque sea medio boba, pero, o sea, cómo mantienes la atmósfera del cuento, cómo describes el ambiente, cómo describes la tensión de los personajes, cómo describes esas escenas extrañas donde levanta la mano y alcanza un brazo y obviamente está en la oscuridad y no alcanza a ver. Entonces está muy padre cómo utilizando las palabras te va describiendo toda la escena y pues todo el cuento en sí. O sea, como si el mismo personaje te lo estuviera contando, que en parte pues es así. A mí se me hizo muy interesante, pero al mismo tiempo increíblemente predecible. O sea, desde un principio, o sea, nos damos cuenta de que, bueno, son 13 y no son 12 como eran al principio. Entonces, pues ahí está, es el fantasma, obviamente. Pero al final de cuentas ese punto pues sale sobrando porque pues obviamente pues sabemos que hay un fantasma. O sea, casi esa es la razón por la cual lo estamos
lo estamos leyendo. En particular, podría decir que mucho del tema es el peligro que acecha en la oscuridad, porque básicamente tenemos el grupo de amigos, están celebrando la Navidad, o sea, con luces de colores y toda esa cuestión. Entonces, ya cenaron, ya están tranquilos, y luego, rompen su burbuja de festividad, básicamente apagando las luces e intentando jugar a las escondidas, o sea, solos en la oscuridad. O sea, pues básicamente, pues ellos mismos están invitando a que ocurran cosas raras, que digo, o sea, obviamente en ese mundo pues, los fantasmas son reales, pero pues a quién no le ha jugado algo raro, esas sombras en la oscuridad. Pero en sí, básicamente, el autor, pues, él sabe cómo agarrarnos, sabe cómo llevarnos de la mano durante la historia, cómo asustarnos, no con el hecho de que salga un fantasma y diga "bu", sino con la tensión que la va llevando ahí en el cuento. Y aunque el final, y pues todo es casi increíblemente predecible hasta el punto de que Brenda Ford, creo que sí se llamaba Brenda Ford, sí, y la mujer se llamaba Brenda Ford. ¡Oh, Dios! Entonces está muy interesante. Pero sí, o sea, me gustó, pero pues está muy predecible. Es un 8. Un 8 le pone Talamantes. Yo nomás quiero apuntar muy rápido. Aquí yo siento que es como las historias de campamento. ¿Has oído hablar del loco del gancho? ¿Y quién va a aparecer? Pues no va a aparecer otro más que el loco del gancho. Por favor, adelante, Mariana y Ramón. El loco del gancho. O sea. Bueno, a mí me gustó mucho, como te decía, Abraham, la atmósfera es muy importante. Sí me transportó a una casa grande en la que se juega a oscuras. Sí, claro, ya, si a lo mejor el autor no hubiera mencionado lo de la muerte previa, ok, hubiera sido como más de sorpresa, pero pues me imagino que por la época pues era diferente, ¿no? Cómo se escribían este tipo de cuentos. Me gustó mucho el detalle de la mano, también es muy característico de algunas películas asiáticas, agregado a lo que mencionaba Don John, pero, o sea, también, pues vemos que estamos en pleno 2000 y pelos, no con el conjuro de qué año fue, de hace yo creo 3 años, y usan los mismos recursos, y pues, y jala, entonces, vaya, para que vean lo importante de la literatura. Entonces, yo creo que hasta es realista porque el hecho de que pensaban que estaba teniendo sexo, o sea, el regaño era, oye, pues se quedaron ahí porque estaban teniendo ahí relaciones, cuando en realidad no, estaban viviendo o estaban teniendo una experiencia paranormal y de alguna manera también, no recuerdo bien, pero creo que también mencionan como que sí sentían así como, no sé si más frío, pero sentían, todo el tiempo te describían que las personas de ahí estaban sintiendo algo, como que algo estaba diferente. Y esa sensación yo creo que le da un plus. Entonces, para mí, yo creo que sí le pondría un 9. ¿Tú, Ramón? Yo estoy un poco con Talamantes en cuanto a que el final está muy telegrafiado. O sea, ya sabes que va a aparecer un fantasma, ya sabes que es el fantasma de esta mujer que, pues, de manera harto cómica, pues se confunde de la puerta y se cae, ¿no? Ah, y de hecho te dice el dueño de la casa, no vayan a abrir esa puerta, o creo que ya la tienen ahí La sellada. señora, sí. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que sería un cuento que a mí no me hubiese interesado, pero debo reconocer que la caracterización de los personajes que son muy de este ambiente eduardiano de los años 20, un poco Downton Abbey, un poco M.R. James, una cosa
una cosa muy británica, pero muy de esa época, ¿no? Chesterton, pues me interesó, o sea, me mantuvo entretenido. No es un cuento que pretenda sorprender, bueno, a mí no. No sé en la época cómo fue recibido el cuento, pero es un cuento que como, ¿cómo decirlo? Como que mezcla el cuento costumbrista británico de la época eduardiana de los años 20 con una historia sobrenatural, de una manera que va de lo humorístico a lo tenebroso. Creo que ese balance muy curioso es lo que lo hace entretenido para mí, pero como cuento de vuelta de tuerca es bastante fallido, ¿no? Porque ya sabemos por dónde va. Y yo le pondría pues un 7, pasó de panzazo, pero por mi interés en la época eduardiana, que sí confieso que pues es una literatura que leo con mucha frecuencia o releo con mucha frecuencia. Bueno, pero también quería agregar que no me parece que sea un cuento que envejezca realmente, o sea, lo podrías trasladar a jóvenes de la actualidad. O sea, yo lo estaba leyendo y ni siquiera me imaginaba que fuera eduardiano. Pues no, pero creo que sí es muy británico, o sea, en la actualidad no regañarías a alguien por tener sexo en tu casa. A lo mejor puede usar tus sábanas. Pero ni siquiera pensarías en aquella época que tuvieran sexo, o sea, No, como pues lo que dicen. sí, pero, o sea, como Pero que... lo que se insinuaba en la época victoriana y en la época eduardiana ocurría, pero lo decías en voz baja. ah. O sea, ese era Mientras no rompan el jarrón. exacto, mientras no rompa el jarrón. Es que sí, está muy ambiente, es muy ambiente M.R. James, muy ambiente Chesterton o Somerset Maugham, pero con fantasmas, ¿no? Y yo soy un enamorado de la literatura de esa época, entonces no me desagrada, o Daphne du Maurier, es ese ambiente, pero como vuelta de tuerca el cuento no funciona, no me sorprendió, pues. Muy bien, pues sigue por ahí Caro. A mí me gustó la historia por lo que ya comentaron de la tensión. No es que hay un fantasma, es cómo te pone las escenas donde tú te imaginas, hoy está a un lado y no sabe qué es el fantasma y te pone pues con la tensión de ¿qué haces, no? O sea, uno como lector dices, ay, no manches, no puede ser. Pero la persona que está ahí, pues haz cuenta que me imaginaba, haz cuenta que estaba viendo una película donde aparece el fantasma y o te aparece en el fondo o a lo mejor está ahí pero no sabe el protagonista, no sé, la verdad se me hizo muy visual y eso me gustó mucho y cómo maneja esas atmósferas que te transfieren la atención. Otra cosa que me gustó mucho y que la verdad quizás hace un par de semanas no hubiera podido notar es sobre lo que se considera apropiado en Inglaterra y cómo son los ingleses respecto a situaciones inapropiadas. Ahora, el ejemplo sería, oye, primero el que diga uno, no, yo no quiero jugar ese juego, pues ya es así como que, ok, qué raro. A lo mejor no se diría porque la forma de ser de los ingleses es muy propia, entonces no dirían así de entrada tan tajante, no, yo no lo voy a jugar. Y bueno, dice, ok, vamos a empezar a ver la historia de por qué no quieres. Dentro de esa historia, empiezan a jugar este juego y resulta que empiezan a notar cosas raras algunos de los que están jugando y se sienten como que hay algo extraño y como que no quieren jugar. Y en un momento de la historia dicen como que explícitamente dice o hace referencia al autor a que ya no estaban disfrutando el juego, pero lo seguían jugando. Entonces, ese es otro aspecto de lo apropiado que como inglés, aunque no lo quieras hacer, nunca le vas a decir al anfitrión que no lo quieres hacer. Y luego, más adelante, cuando ya están con el fantasma, está la tercera situación inapropiada, donde ya están encontrando a Smee y se acerca a esta otra señora y le dice, oye, ¿no le podrás sugerir que cambien de juego? Como que ya no quiero jugar. Entonces, es otra situación donde no le están diciendo directamente, pero quieren que se dé esa situación. Y es
como apelando a esa parte inglesa de cómo ser apropiados o cómo comportarse. Entonces, esa parte me gustó mucho y creo que, pues no sé si al final quiso ahí hacer alguna referencia con esta parte del sexo, ¿verdad? Que lo inapropiado fue que se pensara que tuvieron relaciones, pero pues realmente a la gran escala lo inapropiado era pues este juego que la gente no quería jugar. Y pues simplemente ese era mi comentario. Muy bien, Caro, ¿alguna calificación que le quieras dar? Yo le voy a poner un 9. Sí me tensionó ese cuento. Muy bien, 9. Adelante, Neto, por favor. Pues bien interesante todo lo que han dicho. Fíjense que Burrage era pues de esa generación de la que hablábamos que fueron después de los victorianos los que empezaron, ¿no? Y fíjense que una de sus colecciones creo que fue Ghost Stories o fue la de Alone in the Room, una de esas dos. Fue muy alabada en su momento por M.R. James, la leyó y dijo que le había encantado. Entonces, que uno de los monstruos de historias de fantasmas le haya gustado el trabajo de este otro escritor, pues habla algo interesante de su obra. Yo lo que quisiera comentar sobre esta obra, porque ya me ganaron todos, ya dijeron cosas muy interesantes, ya me ganaron todo. Entonces yo lo que quiero comentar para no ser repetitivo es que me llamó mucho la atención y me gustó mucho lo que en la teoría literaria le llaman la estructura prenarrativa. Es decir, recuerden ustedes que el autor estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el Artists Rifles, en este batallón, los escuadrón, no sé qué, se formó de gente que estaba cercana al arte. Y dicen que ahí escuchó muchas historias, se nutrió. Entonces la estructura prenarrativa nos habla de todas estas, la forma en que nosotros tomamos nuestras memorias y lo que escuchamos y las cosas que nos pasan y las resignificamos en un artefacto, en este caso literario. Entonces la historia que aquí nos presenta y muchas de sus historias son de ese tipo, son artefactos que fue construyendo con la estructura prenarrativa de muchas de las cosas que a él le contaban o que escuchaba porque era bien chismoso o que oía. Él era igual que James, cuando llegaba a un lugar, dicen que era bien chismoso, se ponía a preguntar, oye, cuéntame, ¿y aquí qué ha pasado y por qué? Entonces, esa parte se me hizo muy bonita y muy interesante, cómo es la conformación de la estructura prenarrativa y se nota mucho en el relato. O sea, es una historia que te está contando como las miles de geniales historias de fantasmas que hemos escuchado. Lo que dijo John y lo que decía Talamantes tienen toda la razón, es predecible, tal vez no tiene esta vuelta de tuerca que esperamos, pero pues bueno, también nuestros estándares son muy, muy altos, pues porque nosotros estamos dedicados a leer a los grandes, ¿no? Entonces se entiende. Pero quitando eso, es un gran relato porque te pone tensión, tiene un fantasma, incluso que sea predecible le da un cierto sabor porque entonces como ya sabes qué va a pasar, te empiezas a clavar en otras cosas. Yo, por ejemplo, me clavé más en esta onda inglesa de no querer aceptar que se está muriendo de miedo, ¿no? Y de estar ahí incólume y que sabe que algo está mal, que algo pasa, ¿no? Y la parte cuando le toca la mano a la fantasma, esa parte es genial, ¿no? También muy velado, pero sí, con la cuestión erótica está también ahí, y eso también lo hace un gran relato. Entonces, sí, es verdad las fallas que tiene, es cierto, pero pienso que es rescatable todo lo otro y eso lo convierte en una muy padre historia de fantasía. A mí me gustó mucho. Entonces yo le voy a dar un 9. Muy bien, Neto, muchas gracias. Adelante, por favor, Rosario. Sí, a mí me gustó mucho también porque al igual que los escritores se nutren de historias, ¿no? Para escribir muchas veces, ¿no? De sus vivencias. También pues sucede a la inversa. Nosotros los lectores cuando leemos muchas de estas historias, según las vivencias que hemos tenido, pues nos traslada o nos transporta a una etapa de nuestra vida o de la niñez. Por ejemplo, en mi caso, quería hacer esta anécdota porque es muy graciosa. En Cuba, donde yo vivía de niña, pues no existían alumbrones, sino apagones en una época difícil donde no había petróleo, no había de nada. Bueno, la crisis existencial y de todo económica que existía. Y entonces a los niños no podíamos ver televisión, imagínate 16 horas sin electricidad. Y lo que hacíamos era jugar precisamente a las escondidas. Todas las noches
en plena oscuridad, ni siquiera alumbrado público. Y entonces dentro de ese juego al escondido, los padres nos contaban historias folclóricas, ¿no? De la taconúa en bota, no sé, la luz de Yara, y entonces no hacíamos caso, nos llamaban para que regresáramos a las casas, y luego cuando nos decían, ahí viene la taconúa, se acababa el juego. Todo el mundo salía corriendo para su casa con aquel miedo, aquel terror del fantasma, del supuesto fantasma del folclore, ¿no? Y entonces, esta historia, sacando la parte, ¿no?, sexual y lo que quisieron hablar de la época, a mí me trasladó a esa época y me dio mucha gracia, precisamente porque pensábamos, no, sí, de niño, la mentalidad, hay un fantasma, hay que recogerse rápido, todo el mundo para la casa. Y entonces, por eso me gustó mucho. Es todo. Muchas gracias. Habías calificado con 9 en el chat. Y con eso el promedio para esta historia de Smee queda en 8.2. Chavo, tenías por ahí un comentario. Sí, para finalizar, oye, qué padre estuvo lo que dijiste, Rosario. Yo también jugábamos mucho a las escondidas de niños aquí en Monterrey y siempre pensaba, ¿y si alguien se muere y se atora en una alcantarilla, qué vamos a hacer? Pero bueno, era parte de la diversión infantil. Nada más quería decirles de que, pues sí, este señor era muy amigo de Benson y ya me lo ganó Ernesto, era amigo de M.R. James, se escribían mucho, M.R. James lo alababa, o sea, decía que era un gran escritor, uno de los mejores escritores victorianos, bueno, de la época. Y dice Ernesto, bueno, pues este club de rifleros, artistas, él se embebió mucho, pero yo creo que también les dio mucho. Yo creo que lo que él les dio fue tanto como lo que tomó. Entonces esto es algo muy de caballeros victorianos, de caballeros eduardianos, o sea, lo que tomas lo regresas. Entonces se me hace muy importante la carrera de Burroughs. Algo para finalizar que quería decir es que en esa época, pues obviamente no existía Netflix, no existían los videoclubs que conocimos nosotros de niños en los 80s. En esa época iban casa por casa vendedores a venderte una suscripción a la revista Voice Nature, a la revista Voice of England, Voice of UK, y de que eran muchas, y los niños querían eso y se suscribían por 2 chelines. 2 chelines era como decirte ahorita 50 pesos y ándale mamá, inscríbeme, y la mamá le pagaba al vendedor casa por casa, y ese niño se iba a mantener entretenido, pero esas mismas historias las leían sus papás, las leía la mamá, o sea, no había nada que hacer, tenían radio, las casas que eran privilegiadas como en los 80s, tener una tele, una videocasetera, o sea, eran tiempos muy difíciles que yo creo que nunca nos podemos comenzar a imaginar. A lo mejor lo que dice Rosario, allá en Cuba, pues sí tuvieron una época muy diferente que la afortunada época que tuvimos en México, sobre todo aquí en Monterrey, pero no podemos imaginarnos lo que hacían para la diversión, y esto era lo que hacían para la diversión. Eran historias impresas. De hecho, muchas de las historias de estos señores, de los tres, de Benson, de James y de Burroughs, te vendían la revista, pero la revista traía ilustraciones como la que nos mostró Abraham de los Yetis esos, y tu mente viajada, era como ahorita ver una película de Netflix. Ahorita la tenemos al alcance de un dedo. En esa época era suscribirte para que te llegaran, y te iban a llegar cabalmente, y si no te llegaban ibas al correo y reclamabas, y al día siguiente la tenían. Era una época que funcionaba, y pues, como dice Mariana, este tipo de historias siguen funcionando, como la película que nos mencionaste, sigue siendo lo mismo, es una repetición del tiempo, y por eso a mí me gustó mucho y admiro mucho a este señor, y pues también a Benson, que lo acabamos de discutir, y hasta eso no me gusta tanto M.R. James, pero pues estaba ahí en la bola. Gracias. Gracias, Chago. Caro tiene un apunte final también. Adelante, Caro. Sí, como datos curiosos, su tío, él era un escritor que llegó a publicarse con mayor fama que él, pero me hace pensar a mí en cuando tienes a un tipo mentor que, pues, cómo te puede ayudar o impactar, ¿no? Entonces, por ese lado, se me hizo padre. Y segundo, que el nombre del juego Smee es una variante de las escondidas que también tiene otro nombre y se llama Sardinas,
precisamente por eso de que empieza uno y luego otro y todos se tratan de compactar en un escondite hasta que ya son muchos, que es muy evidente pues dónde está el Smee, ¿no? Entonces también se me hizo padre ese nombre de sardinas. Ok, adelante Ramón, ¿tienes otro comentario tú? Sí, que la vida de este escritor Burri, me recordó el personaje de Bastardo sin Gloria, el británico que interpreta Fassbender, porque pues el batallón el batallón de los artistas, que peleó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial era un batallón de entrenamiento para oficiales, no entró en combate. Estaba compuesto de gente que no tendría que haber ido a la guerra, la verdad. O sea, eran artistas y pintores y estudiantes de cine y poetas y cosas así, que pues como tenían estudios universitarios, los británicos pues tenían cierta fascinación por los amateurs haciendo la guerra, ¿no? El ejército británico era chiquito. Entonces ponían a gente que la verdad no tenía nada que hacer en la guerra y que los metían de oficiales por sus conocimientos así medio raros. Y el principal amateur, pues era Winston Churchill, que le gustaba todas estas cosas de vamos a echar un maniquí con pasaportes falsos para que los nazis crean que vamos a invadir tal lugar, cosas así. Y me lo imaginé así porque yo pues digo, por lo poco que leí de este señor, creo que era un hombre que pues fue a la guerra y sin duda sufrió mucho en ella, pero tenía una impresionante capacidad de escapar de su realidad, como Tolkien. Todo esto que platicó Chago de que mandaba cuentos disfrazados de cartas, usted habla de un hombre con una gran capacidad, aunque, insisto, en mi lectura, es conocido por sus cuentos de fantasma. Él en vida ganó más dinero haciendo novelas románticas, ¿no? Entonces, pues digo, nada más como comentario de por qué me sonó tan lío de faldas con fantasma de todo esto. Muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios, vamos a cerrar aquí esta segunda parte de la 101ª reunión del círculo de esta noche de viernes. Los quiero invitar, ya que estaban mencionando el tema de las historias de fantasmas que nos han pasado, a que nos acompañen el próximo viernes 25 de diciembre a que nos platiquen de cuentos de fantasmas de Navidad o no, que hayan leído o experiencias que hayan tenido. Queremos saber más de la taconuda, queremos saber más de las luces espectrales por ahí cuando jugaban en la oscuridad. Y cerramos con este cuento y nos preparamos en 5 minutos más para el cuento de Algernon Blackwood, La bolsa maletín. Regresamos. Ramón, la manita.